Bonjour, on continue avec le chapitre 7 des fonctions linéaires et fonctions quadratiques. Alors maintenant, on va voir les fonctions quadratiques, c'est-à-dire les fonctions y égale à ax au carré plus bx plus c, où a c'est différent de 0. Sont appelées fonctions quadratiques parce que ce sont de degré 2 et la représentation graphique c'est pas une droite, c'est une parabole. Une parabole c'est ça. Bien, continuamos entonces con el tema 9. Vamos a ver ahora las funciones de segundo grado. Las funciones de primer grado su representación gráfica era una línea recta. Ahora su representación gráfica es una línea curva. Estos son parábolas, ¿vale? Bien, entonces las parábolas, vamos a ver que la orientación de la parábola puede ser abierta por arriba, como estas, o puede ser abierta por abajo, como estas. ¿Y de qué depende? Pues depende del signo de A. Es decir, si A es positiva, serían abiertas por arriba. Es decir, serían esta de aquí y esta de aquí. Si A es negativa, pues la parábola es abierta hacia abajo. Es decir, sería esta de aquí y sería esta otra de aquí. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver cómo se calcula un punto muy importante en una parábola, que sería lo que le llaman su vértice, o en francés, le sommet. ¿Y qué es el vértice de la parábola? Pues el vértice de la parábola es ese punto donde la parábola pasa de decrecer a crecer, es decir, viene esta parábola por aquí, decrece, luego crece. Aquí, en esta otra, pasa de creciente a decreciente, es decir, este punto de aquí, ¿vale? Bien, pues ese punto es lo que se llama vértice, donde la función pasa de ser creciente a decreciente o de decreciente a creciente. Y entonces tengo que conocer dónde pasa eso en una función cuadrática, porque es muy importante. Y eso, repito, es lo que se llama vértice o sommet. Y eso es aprenderse esta formulita que viene aquí para calcular la x. La x del vértice sería igual a menos b partido de 2a. Vamos a poner rápidamente un ejemplo. Si yo tengo y igual a x al cuadrado menos 4x, a vale 1, b vale menos 4. Por tanto, x del vértice sería menos b. Menos b sería menos 4, es decir, 4 partido de 2a. De 2 por 1, 2. Por tanto, esto me da 2. Esa es la x, es decir, es la abscisa donde vamos a tener ese vértice. Pero tengo que saber a qué altura va a estar ese vértice. Y eso se calcula con la y. Es decir, sería sustituir 2 en la función. En este caso, 2 al cuadrado menos 4 por 2. Esto sería 4 menos 8, que sería menos 4. Por tanto, el vértice sería 2 menos 4. Esto sería el vértice de la parábola. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces ahora cómo se representa una parábola. Para representar una parábola, para representar cualquier función, vosotros sabéis que hacemos una tabla de valores. Bien, aquí hacemos una tabla de valores, pero es muy importante que esa tabla de valores sean valores próximos al vértice. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la x del vértice, que en este ejemplo que teníamos ahí, recordar que era x igual a 2. ¿Vale? Entonces haremos la tabla de valores próximos al 2. Cogeremos valores próximos a x igual a 2. Y luego también calcularemos los puntos de corte de la parábola con los ejes. Es decir, estos, por ejemplo, aquí tenemos varias parábolas, ¿no? Pero mirad, esta sí tendría un punto de corte con el eje de las x y un punto de corte con el eje de las y. Esta otra también tiene aquí un punto de corte con el eje de las y, pero sin embargo no corta el eje de las x. Esta otra tiene dos puntos de corte con el eje de las x y un punto de corte con el eje de las y. Esta tiene un punto de corte con el eje de las y y no corta el eje de las x. Es decir, al eje de las y siempre lo va a cortar. Al eje de las x depende. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver primero cómo se calcula, es decir, esto de aquí. En el ejemplo vamos a ver cómo se calcula el punto de corte con el eje de las x.
Perdón, primero vamos a ver con el eje de las íes, ¿de acuerdo? Que es para seguir este orden que viene aquí. Entonces, con el eje de las íes siempre tendremos que hacer, el eje de las íes es este de aquí, el vertical, este. Y este tiene siempre la x, en el eje de las íes, la x vale siempre 0. X vale siempre 0. Por tanto, sería sustituir x igual a 0 en la gráfica, en la función que me están dando, en y igual a. Entonces, sustituir 0 menos 4 por 0. Y esto me da 0 en este caso. Por tanto, aquí tenemos que el 0, 0 sería el punto de corte con el eje y. Con el eje y. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a calcular ahora los puntos de corte con el eje de las x. Con el eje de las x. El eje de las x, siempre, la y vale 0. Por tanto, ahora lo que tendremos que hacer es resolver el sistema y igual a 0 y sustituir en la función y igual a x al cuadrado menos 4x. Pero resulta que esto al final es resolver esta ecuación igual a 0. En este caso sacamos factor común, al final me da que x vale 0, que x vale 4. Por tanto, los puntos de corte serían el 0, 0 y el 4, 0. Con el eje de las x, la función, para calcular los puntos de corte resolvemos una ecuación de segundo grado. Y una ecuación de segundo grado todos sabéis muy bien que puede tener dos soluciones, como es este caso, una solución o ninguna solución. Entonces, con el eje de las x, la parábola puede cortarse en dos puntos, tocar en un solo punto o no tener puntos de corte. ¿De acuerdo? Bien, para acabar, vamos a representar la gráfica. Vamos rápidamente a completar, ya tengo aquí puestos todos los puntos que tenía, los puntos de corte, ¿veis? Los puntos de corte, el 4, 0, el 0, 0, el vértice, y ahora simplemente pongo valores por ahí. Y entonces cuando calculo para la y sería y al cuadrado menos 4, me da menos 3. Y para el 3 sería 3 al cuadrado menos 4 por 3 sería menos 3. Fijaros muy bien que justamente me da igual menos 3, menos 3. 0, 0. Es decir, los valores de la x los cojo a la misma distancia y los valores de la y me dan exactamente iguales. Eso quiere decir que la parábola va a ser simétrica respecto al eje x igual a 2. Vamos a representarlo ya. Y aquí tengo ya los puntos señalados y ahora lo único que tenemos que hacer es unir esos puntos para representar la parábola. Y aquí tenemos nuestra parábola y igual a x al cuadrado menos 4x. A bientôt.